Ha llegado, hermanos y hermanas, al último estudio, capítulo 4 y último del libro de Jonás. Antes del estudio quiero mencionar un lugar que se me escapó ayer, en confirmación de que la conversión de los ninivitas fue verdadera. En Mateo vemos en el capítulo 12, el versículo 41, una confirmación de esto. Ese es el versículo que ya leí antes, lo leí el anterior, cuando el Señor Jesucristo les dice a los fariseos: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no les será dada. No les será dada otra señal, quiere decir, sino la señal del profeta Jonás. Y ahora dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Podríamos decir, contra esta generación. Y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar, allí estaba el Señor Jesucristo, que era más que Salomón, más que Jonás, más que toda otra persona humana, porque él era hombre, pero era el Dios hombre, era el Hijo de Dios. Este estudio es esto sobre el capítulo 4, y yo lo titulo El enfado de Jonás, porque parece que el libro este había de terminar ahí. E incluso, ¿quién ha dicho? Si el libro este terminara al final del capítulo 3, sería como una novela rosa de las que sale bien todo. Y en paz. Se convierten los hombres, Dios los perdona. ¿Qué más se puede pedir? Pero no termina ahí. Jonás se enfada de que se conviertan. Pero aquí tenemos en realidad la clave del libro. La clave del libro que, repito, no es una profecía, es una historia, es un trocito de biografía de Jonás. La clave está en el versículo 2, en una sola palabra. Yadati, en hebreo. Sabía, que quiere decir, lo sabía y lo sé. Vamos a ver qué es lo que sabía. Pero antes de examinar lo que Jonás sabía, que era algo muy importante, notemos un contraste tremendo entre el versículo primero de este capítulo 4 y el versículo último del capítulo 3. Fíjense, termina el capítulo 3 de esta forma. Y vio Dios la obra de ellos, dice el hebreo, que se volvieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal Ra, en hebreo, que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero a Jonás, Ra le maleó, le supo mal, en extremo, y se enojó. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste. Lo que a Dios le parece bien, a Jonás le parece mal. Y lo que a Dios le parece mal, a Jonás le parece bien. Todo al contrario. Todo al contrario. Y digo, es una cosa muy notable que el hebreo emplee la misma palabra. Ra. Pero no solamente le pareció un mal, sino que le pareció un mal grande. Un mal grande. Él esperaba que, a pesar de su predicación, y precisamente por lo que decía su predicación, aún 40 días y Nínive será destruida, Dios destruiría a Nínive, porque él lo había predicado. Dios los perdona. Y Jonás lo sabe. Dice, bueno, perdón sí, pero después destrucción.
¿En qué sentido? Bueno, ya están a bien con Dios, que se vayan a bien al otro mundo. Recuerdo que algunos no voy a decir dónde, se dan explicaciones para todo. Recuerdo que en las clases de moral o de teología, algún compañero mío preguntaba, ¿se puede desear la muerte de una persona para que se vaya al cielo? Sí, hombre, no es un mal deseo. Pero hay que examinar antes el corazón. Si lo que uno desea, antes que nada, es que vaya al cielo o es quitarse a esa persona de encima. Es tan difícil tener recta intención cuando dice que se muera, que se vaya al cielo, pero que se muera. Esto es lo que pensaba Jonás. Bueno, se han convertido, pero que se mueran, hombre, que se mueran. Es que es el enemigo uno del pueblo de Israel. Ellos no pueden quedar ahí vivos, no pueden quedar vivos. De modo que le pareció a Jonás una cosa muy mala, un mal muy grande, el que Dios no destruyera a Nínive. Dice en el versículo 2 que Jonás oró. El mismo verbo absolutamente que el que hay en Jonás 2.1, que en realidad es 2.2, porque dice que el versículo 17 en la Biblia hebrea, estoy hablando del capítulo 1, es el primero del capítulo 2. El mismo verbo en la misma forma. Absolutamente el mismo verbo. Y dice Jonás, ahora, oh Jehová, no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra. O sea, que antes de salir de Israel, para huir de Dios, de la presencia de Dios, según creía él, bajar a Jope, embarcarse y querer irse a Tarsis, no es eso lo que yo decía. En otras palabras, ya me lo olía yo, por eso me pisé. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Y ahora viene la palabra principal de todo el libro. Porque sabía. ¿Qué es lo que Jonás sabía? Jonás sabía estas 5 cosas que son el compendio de lo que diríamos en la escuela dominical. De niño habría aprendido del carácter de Dios, y que las leeré luego. Las 13 perfecciones de Dios. Estas 13 perfecciones de Dios se encuentran enteras en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, los versículos 6 y 7 que vamos a leer. Pero estas 5 de aquí se encuentran casi al pie de la letra en el hebreo, en Joel, en el libro de Joel o Joel, en el capítulo 2 y el versículo 13. Casi al pie de la letra. Aquí son 5. ¿Sabía yo qué es lo que sabía? Que tú, le dice a Dios, eres un Dios clemente y piadoso. 2. Tardo en enojarte. 3. De grande misericordia. 4. Y que te arrepientes del mal. 5. Vamos a leerlas en Éxodo. Este capítulo del Éxodo y estas perfecciones que están allí tienen una importancia tremenda, la cual solo se ve si se han leído o estudiado antes los 2 capítulos anteriores. Recordad que el capítulo 32 es famoso por las oraciones de Moisés, especialmente por la oración que va del 10 al 14. Muy famoso. El capítulo 33 es muy notable por la petición que Moisés hace a Dios de que le muestre su cara, su rostro. Quiere ver su gloria y la quiere ver de frente. Y Dios le dice que eso no lo puede ver nadie. Nadie puede ver eso y vivir. Y después dice que verá su espalda. La espalda de Dios ahí quiere decir no lo que Dios es de frente en su carácter santo, sino lo que Dios hace, como el rastro que va dejando al obrar en la historia de los hombres. Eso es lo que quiere decir la espalda. Pero hay algo muy notable.
¿Dónde dice la Biblia que pone Dios nuestros pecados? En sus espaldas. ¿Dónde puso Dios nuestros pecados? Sobre el Señor Jesucristo. Sobre las espaldas del Señor Jesucristo. De modo que la espalda de Dios, la otra cara que nosotros podemos ver, porque la de frente no se puede ver, es el Señor Jesucristo. Lo único que podía atisbar Moisés es lo que sería el Mesías que había de venir. Pero él insiste en que le muestre su gloria, lo que es, y como no la puede ver de frente, Dios mismo le va a decir en qué consiste. Pero en vez de darla en un solo trazo, porque quedaría Moisés completamente cegado, como por la luz del sol, parece que va a poner un prisma, y que esa luz cegadora se refracte, pero no en 7 colores, como los colores del arco iris, sino en 13. Esta es una de las razones, no me cabe duda, de que para los judíos el número 13 es número de buena suerte. Aunque si leéis el libro de Esther, hay todavía allí 2 razones más para que el número 13 sea de buena suerte para los judíos. Si leéis el libro de Esther, veréis que el día 13 del primer mes se echaron suertes para acabar con el pueblo judío. Pero la suerte también dio que tendrían que estar hasta el último mes. Y en el 13 del último mes, los judíos que habían tenido ya mucho tiempo para prepararse, el rey de una manera muy ridícula, da risa cuando se lee el libro de Esther esto. Da risa cómo tuvo que recomponer hacer un surcido en un mal paño. No podía quitar el decreto que había dado, porque la ley de los partos y de los persas y los medos no se podía revocar. Pero ¿qué hizo el hombre? Dar otro decreto. No para revocar el de antes, sino para decir que los judíos tendrían poder para defenderse. No necesitaban otra cosa, ya saben defenderse bien. Y acabaron con sus enemigos antes que sus enemigos acabaran con ellos. Qué bonito. El 13 también. 2 veces 13 allí y el 13 de aquí. ¿Cómo no va a ser de buena suerte para los judíos? Pues aquí, en estos versículos dice así. Jehová descendió de la nube, en la nube 5. Estoy hablando del capítulo 34 del Éxodo ya. Jehová descendió en la nube. La nube es siempre una manifestación de la gloria majestuosa de Dios y a la vez lo que cubre a Dios. Para que cubra la trascendencia de Dios y los ojos humanos no puedan verle. Y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. El nombre para los judíos no es una etiqueta como para nosotros. ¿Cómo te llamas tal? Y no tiene que ver. Y muchas veces hay que explicarle a una persona lo que significa su nombre porque no se ha enterado. Pero para los judíos tenía una importancia tremenda. Le daba el carácter. Y a Dios, como nadie le ha puesto el nombre, sino que él lo ha tenido desde toda la eternidad, el nombre de Dios significa lo que es Dios en todo su carácter santo. De modo que proclamar el nombre de Jehová es decir, y lo va a decir, lo que Dios es. Y lo dice. Y pasando Jehová por delante de él, siempre que digo Jehová pongan llave también. A mí no me gusta, pero como estoy leyendo la Reina Valera del 60, la leo conforme está. Pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Qué proclamó? Lo que había dicho antes. Dice que iba a proclamar el nombre de Jehová, pues el nombre de Jehová va a proclamar. Jehová. El nombre de Jehová ya es un atributo, porque significa el eterno Salvador de su pueblo. Detalladamente, Jehová, cuando dice en Éxodo 3, 14 y 15, Moisés le pregunta, y si me preguntan tu nombre, ¿qué les diré? Y dice al pie de la letra, y yo seré el que seré, mejor aún, y yo llegaré a ser el que llegaré a ser. Lo traducen nuestras Biblias, yo soy el que soy, ¿verdad? Está mal traducido, aunque da el sentido.
Lo que quiere decir eso, y creo que esto puede informarles mucho, es un versículo que hay que estudiarlo tremendamente, y yo creo que he pasado horas estudiando ese versículo. El versículo en el hebreo que dice, como digo, yo seré o llegaré a ser lo que llegaré a ser, quiere decir, en primer lugar, lo que he sido hasta ahora, lo voy a hacer de aquí en adelante. Los judíos ni podían conocer, ni querían conocer una definición metafísica de Dios, allá abstracta en las alturas como las que hacen los teólogos. Ay, significa el ser subsistente por sí mismo, el ser a quien nadie ha dado el ser, que tiene el ser en sí mismo. Cosas de estas que a un griego se le pueden ocurrir, a un judío nunca. Los judíos eran gente que le gustaban las cosas palpables, concretas, que se vea y que se huela. A mí que no me vengan con filosofías. Los judíos nunca, cosas muy concretas. ¿Qué les interesaba? A los judíos les interesaba que el Dios que les iba a salvar tuviera credenciales de un poder anterior para salvar. De modo que lo que viene a decir Dios allí es, lo que yo he sido para vuestros padres, lo seré para vosotros. Ni más ni menos. Y por eso, el versículo siguiente va a decir, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo que hice con vuestros padres, puede hacer con vosotros. Esto es lo primero que significa ese versículo de yo seré lo que seré. Yo seré el de siempre. Yo seré y me comportaré como siempre me comporto con mi pueblo. Eso quiere decir. Ahora, sí que significa también el eterno. El eterno. Porque una persona que se comporta invariablemente de la misma manera a lo largo de su existencia, tiene que ser eterna. Las personas temporales como somos nosotros, somos cambiantes por esencia, porque el tiempo mueve y cambia. El tiempo hace que el ayer sea distinto de lo hoy, el hoy del mañana, etc. Vamos cambiando. Cuando se dice cómo pasa el tiempo, es una manera de hablar. El tiempo no pasa, los que pasamos somos nosotros. El tiempo en realidad es una medida del movimiento, como lo definió Aristóteles, que está tomada de nuestra abstracción. Si no hubiera personas, no habría tiempo. Si solamente existiera Dios, no habría más que eternidad, porque Dios es eterno. Y la eternidad viva. Hay tiempo porque nosotros somos temporales y vamos creciendo y menguando, vamos desgastándonos, vamos pasando. Pero Dios no pasa de esta manera. Dios es el de siempre y por lo tanto es el eterno. Estas dos son las principales cosas que quiere decir el seré lo que seré. Y naturalmente después, que nadie le ha dado a él el ser, que él lo tiene de sí mismo. Preguntaban, o mejor dicho, me decían, me dijo mi niña que le habían preguntado, o que preguntaba ella, oiga mamá, ¿y a Dios quién lo hizo? Pero a Dios no tuvo que hacerle a nadie, porque ha existido siempre. Además, si lo hubiera hecho otro, tendríamos que preguntar de ese otro y de ese otro quién lo hizo. Tendríamos que ir hasta el infinito y siempre con un anillo que nunca tenía un clavo para colgarse. Si hay anillos de una cadena, y uno dice, ¿y este anillo con quién? ¿Y este anillo con quién? Tienes que llegar a un momento, ¿y este anillo? Pues colgándole un clavo. Pues ese clavo es Dios y se acabó. El clavo de donde todos los demás dependemos. De cada uno de nosotros tenemos que decir, yo de mi padre de mi abuelo de mi bisabuelo. Pero llegas a un momento, y aquel de Dios. ¿Recordáis cómo está la genealogía de Jesucristo en el capítulo 3 de San Lucas? Porque eso es fabuloso. Allí, ese de que hay, significa en realidad hijo. Fulano, hijo de fulano de tal. Y este, fulano de tal. Y este de fulano de tal. Y en Lucas, en vez de llegar hasta Abraham, de Abraham para abajo, como está en Mateo, llega hasta Adán. Y cuando llega Adán, y dice, y Adán de Dios. Qué bonito. Como diciendo, Adán no tiene otra fuente ya que Dios. Salió de Dios. Salió de las manos de Dios. En cierto modo, en la forma en que él salió, era hijo de Dios, aunque él se hizo hijo del diablo. De esta forma lo veían ellos. Pues bien, Jehová es la primera perfección. Segunda, fuerte, el Dios fuerte, el Gibor. En Isaías 9:6 se dice que sería el Mesías. Jesucristo iba a ser
El Dios Gibor, fuerte. De modo que esto ya demuestra que iba a ser Dios. Es uno de los argumentos más contundentes que hay en el Antiguo Testamento para demostrar que Jesucristo es Dios. El Gibor, Dios fuerte. Pues bien, es la segunda después de Jehová. Misericordioso 3, piadoso 4, tardo para la ira 5, grande en misericordia 6, grande en verdad 7, que guarda misericordia a millares 8, que perdona la iniquidad 9, que perdona la rebelión 10, que perdona el pecado 11, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado 12, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación 13. Ya que ha salido este versículo, yo sé que estos dos versículos causan alguna confusión a la gente. Dice que guarda la misericordia a millares, pero después que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Claro, que guarde la misericordia hasta millares de generaciones no es ninguna cosa que nos asuste, al contrario, nos consuela. Pero que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos, los nietos y los bisnietos, nos puede aterrar. ¿Cómo pueden los hijos pagar por los padres, los nietos por los abuelos, los bisnietos por los bisabuelos? Hermanos, no quiere decir que los descendientes de una persona paguen en sí mismos directamente por la culpa de sus antecesores. Lo que quiere decir que, siendo el pecado una cosa, la cosa más contagiosa que hay en todo el universo, queda en una generación un rastro que se prolonga más aún que por herencia, por imitación y por inducción. Esto lo sabemos todos. Esto es lo normal. Aunque Dios puede hacer que esto se corte cuando Él quiera. Pero Él está hablando de las causas normales. Y la causa normal es que en la atmósfera de una casa impía, normalmente se crían hijos impíos. Y estos hijos impíos crían a otros hijos impíos. Quizá esta ola de barro inmundo que va bajando por la barrancada, llega un momento en que encuentra un peñón y se detiene, se desborda por otro lado y se acabó. Hasta la cuarta generación. Lo normal es que pase hasta los bisnietos y ahí ya se diluye. Ya no hay tanta maldad, tanto contagio, tanto microbio. Eso es lo que quiere decir. Pero no quiere decir de ninguna manera que vayan a pagar por los abuelos y tal. ¿Recordáis lo que pasó en tiempo de Ezequiel? ¿Cuándo ya se veían las cosas más claras? Porque habían salido del destierro, o habían ido al destierro, o estaban a punto de salir del destierro. Y allí leemos que los propios judíos habían entendido mal este versículo. ¿Y sabéis lo que le decían a Dios? Esto no es justo. Nuestros padres comieron las uvas y nosotros estamos padeciendo la dentera. Y les dijo Dios, ¿cómo? Eso no se va a repetir de aquí en adelante más. El que la haga, la pagará. Cada uno morirá por su culpa, pero nadie por la ajena. También hay que decir otra cosa. Antes de la deportación a Babilonia, Israel y Judá también, formando un reino, diríamos, conjunto, se habían deslizado muy fácilmente hacia la idolatría. Esa idolatría se curó drásticamente, en seco, en la deportación a Babilonia. De tal forma se cortó la idolatría en la deportación a Babilonia, que cuando volvieron los judíos de allí, ya tuvieron mucha dificultad, como se ve en tiempo del Señor Jesucristo, en admitir que hubiera tres personas en Dios. Ya les parece una idolatría. Por eso le decían a Jesucristo cuando le dice, ¿por qué obra buena me queréis apedrear? Y le dicen, no te queremos apedrear por ninguna obra buena.
sino porque estás blasfemando, porque siendo un hombre como los demás te haces igual a Dios. ¿Sí? Llegaron al monoteísmo y a odiar la idolatría, pero el mundo era tremendo. Pero hubo otra cosa. Lo que era un pago o una remuneración colectiva en Israel fue haciéndose cada vez más individualizado, más personalizado. Tanto es así que así como en el Antiguo Testamento domina el plural en todas las invocaciones, en todas las amenazas, en todas las exhortaciones de Dios, siempre predomina el plural. En el Nuevo Testamento, al contrario, predomina el singular. Todo el que cree, tanto. Si quiere seguirme, siempre va a la persona, Cada vez el individuo está más personalizado. Esto es algo que se nota de tal forma que no puede pasar desapercibido. Pues bien, con esto para que no tengan ninguna confusión en ese versículo. Esto es lo que sabían. ¡Qué maravilla! Cuando uno se da cuenta, si van contando estas 13 perfecciones, verán que todo lo que hay aquí, excepto una cosa, que eso es natural, es de bondad. Dios es amor y se repite en el capítulo 4 de la primera de Juan 2 veces. La única definición del Nuevo Testamento que se repite 2 veces. Dios es luz, Dios es santidad, Dios es espíritu, porque su naturaleza no es corporal, sino se encarna, claro. Pero en cuanto a amor, Dios es amor antes que nada. La santidad de Dios es únicamente la barrera que impide que el amor se desborde hacia los pecadores rebeldes a Dios. Y esa barrera de luz de la santidad de Dios es la que quedó derribada o satisfecha cuando el Señor Jesucristo padeció en la cruz por nosotros. Dios amaba a la humanidad, pero no podía salvarla si esa barrera del pecado no quedaba deshecha. Y esa barrera del pecado que iba contra la santidad de Dios quedó derribada cuando el Señor Jesucristo asumió sobre sus espaldas todo nuestro pecado. Y entonces quedó ya la puerta abierta para que el amor se desbordara sin ningún impedimento. Porque Dios es antes que nada amor. Mira, a mí, hermanos, esto me consuela mucho. Porque yo lo que aprendí desde mi infancia, y creo que vosotros, los que habéis estado en el otro campo, me podréis afirmar, es, a mí se me enseñó la religión del terror, del temor. Y yo no tenía amor a Dios, le tenía miedo. Le tenía miedo, porque a mí lo único que me espantaba es al infierno. ¡Ay, mira, que cometes un pecado mortal! Fijaos hasta qué punto, y es para espantar, porque si alguien conocía bien la doctrina católica, profesor de teología durante 14 años, canónigo durante 13, cura durante 28, ¿no lo iba a saber? A mí lo que se me decía, y era doctrina, y es doctrina católica, es lo siguiente, aunque le pongan pegas. Una persona, hombre o mujer, voy a poner ya el caso más extremo, quiere ser santo. Si puede ser que lo canonicen y lo pongan en los altares después. Para ello dice, ¿qué es lo mejor? Métete en un convento. Métete en un monasterio. ¿Cuál? El más estricto que sea. Y allí, date disciplinas, penitencias de toda clase. Supongamos que un hombre o una mujer llega a pasar una vida 30, 40, 50, 60 años. He conocido cartujos de 90 y tantos y que habían entrado a lo mejor de 18. Fíjate qué vida, con una disciplina que para qué. Supongamos que la han observado y que llega un minuto antes de morir y ese hombre o esa mujer de pensamiento comete lo que la lista de pecados mortales de la Iglesia Católica llama pecado grave, muere inmediatamente después y se va al infierno para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque no ha habido nunca ni ha podido haberla la seguridad de la salvación. Al no haber seguridad de salvación, en un sistema en que se dice que cada pecado mortal lleva al infierno y que eso lo puedes cometer en cualquier momento de la vida, ¿qué seguridad puede tener una persona que quiere ir al cielo? Ninguna. ¿Verdad que es una cosa triste? Terrible. El
que no lo hayan aprendido o que no se lo hayan enseñado, no lo puede imaginar. Pero al que se lo hayan metido desde niño, en la cabeza y bien dentro, y durante muchos años, es para estar siempre con miedo. Es para temer a Dios, pero no para amarle. Porque se le ve como un juez, yo digo como en el mundo, y digo siempre, en la religión oficial de España, que es lo mejor que conozco, a Dios no se le ve más que de dos maneras. Como un superpolicía, con el garrote a la vuelta de la esquina, a ver quién la hace para pagarla, o como un superfontanero, para que abra el grifo del cielo cuando no llueve o para que lo cierre cuando está lloviendo demasiado. No hay más. Se le pide sequía o lluvia cuando le conviene al labrador o le conviene a tal. Y luego, cuida, no la hagas y la vas a pagar. Así lo veíamos. Y eso es cosa muy triste. Y leyendo la Biblia, pero con ese prejuicio. A mí me preguntan, creo que esto es instructivo y aunque no lo tengan en el papel lo voy a decir. Me preguntan muchas veces. ¿Usted leía la Biblia? Sí. Y la estudiaba. ¿Y no veía la verdad? No. ¿Le parece raro? Pues se lo voy a explicar. A mí me habían enseñado todo esto a los 8 años. Antes no, porque no había ido a ninguna escuela parroquial ni tal. A los 8 años. A los 10 al seminario. ¿Cuándo leí la Biblia? ¿Cuándo estudié Biblia? 8 años después. 4 años de latín, 3 de filosofía, 1 de teología fundamental, y al segundo de teología comenzábamos a estudiar la Biblia. Primero el Antiguo Testamento que leí, otro año más para el Nuevo Testamento. Cuando yo llegué a estudiar la Biblia, ya me habían lavado el cerebro estupendísimamente, dándome todas las doctrinas católicas para que cuando llegara allí, lo viera con unas gafas católicas ya. Y si sobre esto viene el que me enseñaran de la Biblia las porciones que más convenían al sistema y evitaran aquellas que parece que iban contra el sistema, entonces ya lo tienen todo hecho. Uno desconoce de ordinario el original, no solíamos ver un Nuevo Testamento griego o cosa, desconoce el original y le engaña. El profesor de Biblia nos decía a nosotros, explicando Lucas 1:28, cuando el ángel le dice a la Virgen en las Biblias católicas, dice, llena de gracia, y ahora lo van poniendo de otra manera, salve llena de gracia. Y decía, mire, estoy llena de gracia, que yo aquí inmaculada. ¿Cómo? Pues sí. Porque los verbos que terminan en o, todos quieren decir una cosa llena, de lo que haya en la raíz. La raíz es gracia, pues llena, bien llena de gracia. Y para que estuviera bien llena de gracia, tenía que estar durante toda su vida. Porque si había un hueco allí, un negrito, ya no era tan llena. Y claro, nos quedamos con la boca abierta, pues tendrás razón, no sabíamos lo original. Y yo todavía habría tenido tiempo de decirle a mi profesor, oye, usted venga acá. Pero para cuando yo conocí el Evangelio, el obispo que aún vivía ya estaba, porque mi profesor fue arzobispo de Barcelona. Murió de arzobispo de Barcelona, retirado, pero de arzobispo de Barcelona. Y yo casi fui a visitarlo, pero un paisano mío de Tarazona que estaba cerca de mi casa dice, no vayas para que, no apenas se da cuenta ya. Pero me hubiera dicho, don Gregorio, ¿de veras que los verbos que terminan en esa forma significan una plenitud? Y la Virgen es inmaculada, pues mire, todos somos inmaculados. Porque en Efesios 1:6 sale el mismo verbo terminado en o, con la misma raíz, es el mismito que se le aplica a la Virgen allí, y se aplica a todos nosotros que hemos sido agraciados en el amado, colmados de gracia en el amado, es el mismo verbo. Lo sabemos, ¿verdad? Y qué bien, gracias a Dios, tenemos la luz necesaria para saber que no hay inmaculado más que el Señor Jesucristo. No hay ninguna otra persona humana. La Biblia dice, no hay ni uno. Todos pecaron. Y el que no hubiera pecado no habría necesitado redentor. ¿Cómo iba a ser redimida su propia madre si no había pecado? ¿Veis? Yo creo que muchos de vosotros, si no habéis estado en esto, necesitáis conocerlo. Y por dos razones. Primero, para entenderlo. Y segundo, para no impacientarse ni airarse cuando estéis hablando por cualquier razón y hay que hablar con ellos. Con una persona que ha sido formada así,
tener compasión y misericordia de ella, como el que ha estado la puede tener mejor. Porque habiendo estado en completa ignorancia, a pesar de todo lo que se le haya enseñado, hay que tener compasión. Hemos de tener en cuenta una cosa. Todo lo que nosotros somos ahora, lo somos por pura gracia de Dios. No por guapos ni porque nos lo hayamos merecido. Así. No nos hemos merecido nada. De modo que no tenemos ninguna razón para acusar a los demás de que son unos idiotas o unos ignorantes tal. Si lo somos nosotros por gracia, ¿por qué vamos a acusar a nadie? Lo único que tenemos que hacer, con toda la mansedumbre y humildad, acercarnos a ellos primero. Y, aunque nos rechacen, por lo menos podemos orar, con toda humildad también, por ellos para que les dé la luz que a nosotros quiso darnos por su libre, soberana voluntad de amor y misericordia. Cuando yo recuerdo mis compañeros con discípulos, al principio éramos más de 20 en una sola clase, en un solo curso, se fueron yendo, quedamos 12 para teología, cuando vino la República se fueron 4 ya, algunos ordenados, casi antes de cantar misa, y nos quedamos 8. De los 8 que nos quedamos, comienzo yo a mirar a este, eran mucho mejores que yo. Todos ellos eran mejores que yo si miramos la virtud natural. Si hubiéramos dicho, a ver, ¿quién es el más travieso de todos? ¿Me hubieran sacado a mí? El más travieso de los otros me hubieran sacado a mí en el seminario. Y sin embargo, de mí tuvo misericordia. No puedo decir que fue por lo que yo hubiera hecho, por lo que yo mereciera. Esto es esencial, hermanos, lo tenemos que tener siempre en cuenta. Somos inclinados a mirar a los otros pensando que somos más que ellos. No. De ninguna manera. Es pura misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Como sábado, no les importará si estamos un poco más, ¿verdad? Pues bueno, esto es lo que sabía Jonás. Todo esto es lo que sabía Jonás. Lo había aprendido de niño y no se lo había olvidado. Y qué cosa tan grande. Aquello que había aprendido de Dios es lo que le está impidiendo obedecer a Dios. Precisamente porque sabía lo bueno que era Dios y que Dios iba a ser tan bueno también con aquellos ninivitas. No. Esa misericordia de Dios para nosotros, exclusivista. Eso es para los judíos. La salvación es para los judíos. Estos desgraciados. Además, fíjate, el número 1 de Israel es Asiria, la capital, Nínive. Y me mandan eso. Yo sé que no va a destruirlos. Si Jonás hubiera sabido que Dios iba a destruir a Nínive, se va derechito allá, hombre. Se va derecho allá. Él leyó porque sabía que aunque le dio un mensaje de destrucción, era una advertencia que les iba a hacer y que los iba a salvar. Y como dice el primer día, el mayor temor que tuvo Jonás es que el centro de gravedad de la elección de Dios y de sus misericordias basculara desde Israel a Siria. Que Israel fuera rechazado y Asiria fuera recogido. Eso él no lo podía aguantar. Le resultaba a Dios demasiado bueno. Y no solamente eso, que al salir fallida su predicción, él perdía su reputación, no precisamente en Nínive, pero sí en Israel. Cualquiera de Israel que supiera que había estado predicando y qué pasó, que se me convirtieron todos, pues sí que le hiciste buena. ¡Qué profeta, Y no saber lo que dice el libro del Deuteronomio. ¿Dónde? No tendría que preguntar dónde, ya lo sabría él. Capítulo 18, versículos 21 y 22. Que aquel profeta que diga una cosa y no resulte, es un falso profeta. ¿Y qué dice anteriormente que hay que hacer con un falso profeta? Que muera apedreado. Así. De modo que se jugaba su reputación. Pero, si él conocía, sabía lo que era Dios, también tenía que saber que Dios no abandonó a los suyos. Que el mismo que le mandaba predicar ese mensaje, que aunque era de destrucción, resultaría de salvación, no lo iba a dejar a él en la cuneta. El profeta que predicara eso
sinceramente y de acuerdo con la voluntad de Dios, tenía que ser protegido por Dios. Tenía que ser protegido por Dios. El enojo de Jonás ahora le va a llevar todavía más allá. Precisamente porque sabía esto, le dice lo siguiente a Dios: no puede aguantar eso, no lo puede aguantar. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás prefería morir antes que ver la no destrucción de Nínive. Así. Prefería que Dios le quitara la vida. No quería ver aquello. No quiere sobrevivir Jonás para ver cómo el centro de gravedad de la compasión de Dios, como él piensa, pasa de Israel a Siria. Dios le invita a razonar. Qué bonito es esto. Dios podía decirle: ¿por qué te enojas? O también podía decirle: hombre, no te enojes. No le dice ninguna de las dos cosas. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Le invita a razonar. Igual que en Isaías 1:18, cuando les dice a aquel pueblo tan rebelde, que estaba de pecado desde los pies hasta la coronilla, y les dice: venid conmigo a cuentas, vamos a dar cuentas. A ver quién tiene el déficit, quién tiene el superávit, quién le debe a quién. Vamos a ver quién le debe a quién. Estemos a cuentas. ¿Y cuál es el resultado de la cuenta? Porque Dios no dice allí: si sois vosotros los que estáis con déficit, aquí hasta el último céntimo, no. Estemos a cuentas, aunque vuestros pecados sean tan rojos como el carmesí, aunque sean negros, quedarán blanqueados, como diciendo: de esa cuenta que vamos a echar, no va a salir para vosotros nada malo, con tal de que os volváis, yo estoy dispuesto a volverme a vosotros. ¡Qué estupendo! Pero él no. Haces tú bien en enojarte tanto. Entra en razón, viene a decirle. No seas tonto, no seas necio. ¿Por qué te enojas? Y nada, él sigue con su enojo, Terquedad de Jonás, segundo punto. Terquedad de Jonás y paciencia de Dios. Y del versículo 5. Salió Jonás de la ciudad para que no le cogiera la destrucción, porque todavía pensaba que él lo iba a hacer. Salió Jonás de la ciudad y puso una tienda de campaña allí al oriente de la ciudad, hacia el oriente de la ciudad. Acampó, dice, ¿verdad? Que es el mismo verbo que hay en Juan 1:14, cuando dice que el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Mismo verbo. Acampó. Jesucristo puso una tienda de campaña en medio de nosotros. Eso es lo que quiere decir aquel verbo. ¿Cómo estaba Dios en el desierto con su tienda de campaña, que era el tabernáculo, en medio de su pueblo, rodeado de todos sus hijos que tenían por la distribución de las tribus, que daba en medio? Pues bien, acampó en medio de nosotros. Y si leéis el capítulo 21 de Apocalipsis, entonces ya no será una tienda en medio de otras, no habrá más que una. Extenderá Dios su tabernáculo sobre su pueblo. ¡Qué bonito! Una sola mansión, la del Padre con sus hijos que sean salvados para siempre. Acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada, es decir, una tienda de campaña hecha de ramas de árbol. Y se sentó debajo de ella a la sombra, porque el sol picaba allí, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Todavía seguía esperando que fuera destruida. Fíjense ahora el tremendo complejo de Jonás. A Jonás no le sorprende de ninguna manera el que los ninivitas crean en Dios. No le sorprende. No le sorprende, eso está en el 3:5. No le sorprende de ninguna manera que se convierta cada uno de su mal camino. No, les sorprende. Tampoco le sorprende de ninguna manera que Dios los perdone. Se lo sabía antes de vivir a Tarsis. No. Lo único que le sorprende es que después de todo eso,
Dios no cumpla la palabra de destrucción que le daba el mensaje. Y todavía espera hasta ver qué acontecería en la ciudad. Dice Palmer Robertson, uno de los autores que yo leí cuando estaba poniendo esto. Los hombres, especialmente los jóvenes, yo diría los neófitos. Neófito quiere decir nueva planta. O sea que se llama neófito a una persona recién convertida porque es una nueva plantita tierna que se ha injertado en el Señor Jesucristo. Neófito, nueva planta. Yo diría los neófitos más que los jóvenes y más que los hombres. Porque un joven puede ser lo suficiente veterano en las enseñanzas de la palabra de Dios y comprender estas cosas. Pero sobre todo un neófito tiene el peligro. Yo lo he experimentado, quizá lo diga en mí mismo, pero lo he experimentado en otros. Los más apasionados son los recién convertidos. Llevan allí una llama que se les ha encendido por el Espíritu Santo y querrían encenderlo todo. Después ya se irá calmando eso, ¿verdad? Ojalá siguieran todos nosotros aquella llama primera. Pero la ley física no es esa. Se va poco a poco apagando. Y él dice, los hombres, especialmente los jóvenes, tienen mucha pasión, pero de ordinario carecen de compasión. Compadecer significa padecer con otros. Y por eso el Señor Jesucristo pudo ser tan compasivo, porque no solamente compadeció, sino que padeció más que todos nosotros juntos. Y eso es lo que se enfatiza mucho en la epístola a los hebreos. Otros profetas verdaderos que también tuvieron un mensaje duro que cumplir, pero lo cumplieron. Con Isaías, Jeremías, Amós, etc. Primero, Jonás predica un mensaje que no se cumple. Todos los demás de los otros profetas se habían cumplido. Segundo, Jonás ve comprometida en Israel su reputación de profeta verdadero. Los demás no tuvieron esto. Tercero, en el caso de Nínive había una razón especial, porque Nínive, ya lo he dicho, Asiria era el número 1 de Israel. Los demás profetas no habían predicado a paganos, a gentiles, sino dentro de su propia casa, a gente que eran del pueblo de Dios y que eran rebeldes a los mandamientos de Dios. De modo que esto explica, pero no justifica la huida de Jonás al principio y el enfado de Jonás ahora. Jonás era un egoísta, un exclusivista y un desconfiado, pongo aquí. Un egoísta que miraba solo su comodidad, un exclusivista que no quería nada para los ajenos sino solo para los propios, y un desconfiado de Dios, porque si hubiera estado confiado en Dios, el que le mandaba a predicar aquel mensaje también le libraría de toda otra cosa, y de todo lo que le pudieran decir en Israel cuando volviera. Aquí tengo unos asteriscos porque hay un fragmento de Palmer Robertson que no me lo quiero dejar. Y si les voy a leer al pie de la letra, no tiene desperdicio. Dice Palmer Robertson: ¿qué contrastes entre Jonás y Jesús? Jonás mira con tristeza a Nínive. Jesús también mira con tristeza a Jerusalén. Lucas 19:41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Pero el motivo de esta tristeza es exactamente el contrario del de Jonás. Primero, Jonás se apena de que una ciudad arrepentida sea perdonada. Jesús se apena de que una ciudad impenitente sea juzgada. Segundo, Jonás se lamenta de la perspectiva de una pérdida para su pueblo ocasionada por la salvación de pecadores gentiles. Jesús se lamenta de que incluso la entrega de su propia vida no haya de llevar la salvación a su amada Jerusalén. Qué contraste, ¿verdad? ¿Cuál es hoy, dice él ahora, Palmer Robertson, cuál es hoy la condición de tu compasión? ¿Eres más semejante a Jonás que a Jesús? ¿Te echas atrás cuando te hieren al intentar tú ayudar a otros? Porque esta es la tentación.
Queremos ayudar a otros, pero no tenemos el coraje del Señor Jesucristo o de todo siervo de Dios bien consagrado. Y vemos una oposición y nos echamos para atrás. Cuidado, ¿hacemos nosotros eso? Estamos imitando, aunque sea en un nivel más bajo, a Jonás. No estamos imitando al Señor Jesucristo. Y el modelo de nuestra conducta es Jesús, no es Jonás. Tenemos ahora las 4 cosas que Dios preparó para Jonás. El verbo preparar sale 4 veces aquí en este libro. Y las 4 veces es para preparar una cosa para Jonás. Lo primero que preparó, antes voy a decir cuál es el verbo preparar. El verbo preparar es aquí yemán. El verbo yemán, la raíz es amán. Amán significa estar seguro. Por eso cuando decimos amén, quiere decir así es. Más que así sea, así es. Amén. Emuná, la fe, emet, la verdad, omen, el arquitecto, todas las palabras que hay en hebreo, que se derivan de esta raíz, tienen un denominador común que quiere decir seguridad. Seguridad. Pues bien, el verbo que hay aquí es amán. Y quiere decir que Dios preparó de una manera firme algo que no le había de fallar. ¿Qué es lo que le prepara? Lo primero que le prepara en el capítulo 1, versículo 17 es un pez grande. Para que en vez de morirse en el fondo del mar, el pez grande se lo trague y lo conserve allí hasta vomitarlo en la playa, en la playa opuesta. Una cosa buena. Dios le prepara 2 cosas buenas y 2 cosas malas. 2 cosas buenas para consuelo y 2 cosas malas para disciplina, que también eran cosas buenas, aunque a Jonás le parecían malas. Le prepara, dice aquí, una calabacera. Pero todos los comentaristas están hoy de acuerdo en que eso de calabacera es incorrecto. Lo más probable es que lo que el Señor le preparó a Jonás fue un ricino, un árbol de ricino, con las características que se dan aquí, en la forma en que puede salir muy deprisa, secarse también muy deprisa, decaer muy deprisa. Están de acuerdo en que es un ricino y así lo verán en la mayoría de las Biblias, sobre todo modernas. Le preparó un ricino. En este capítulo que estamos estudiando, versículo 6. En el 7 le prepara un gusano. Es el que va a secar la planta. Y en el 8 le prepara un recio viento solano, que es el que le va a dar en la cabeza y le va a hacer desmayar. Ya veremos por qué. 4 cosas le prepara. Y una cosa muy de notar. En el versículo 1 del capítulo 2, que en realidad es el segundo de la Biblia hebrea, sale la combinación Jehová Dios, Yahvé Elohim, pero Jehová su Dios, Yahvé Elohim. Pero Yahvé Elohim, que es la forma primera, Yahvé Dios, no sale más que una vez. Y es aquí, en el versículo 6. Preparó Yahvé Elohim. Preparó Jehová Dios. Esto lo digo porque tiene una importancia muy grande. Y así me sirve para explicarles algo que, desgraciadamente, algunos predicadores, o por lo menos algún predicador, no entiende y confunde. Lo he oído, no voy a decir quién, por supuesto. El capítulo 1 del Génesis, el capítulo de los primeros principios de las cosas, nos presenta a Dios como el creador y gobernador del universo. Y por eso en ese capítulo solo se dice Elohim, Elohim, Elohim. Dios, 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 Dios. Nunca Jehová. Nunca. El capítulo 2, que debería comenzar en el versículo 4, en la primera vez que sale Jehová Dios, va a salir otra vez Jehová Dios,
Y en el versículo 7, por tercera vez, Jehová Dios creando al hombre. De modo que el capítulo 2 ya no tiene que ver con el resto de la creación, porque Jehová ya no es el Dios creador y gobernador del universo, sino el Salvador de la humanidad, el Salvador de su pueblo. Ya Jehová será el hombre, el Dios que salva. Y por eso, invariablemente, Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, en todo el capítulo 2. De modo que la creación del hombre y de la mujer en ese capítulo 2 es una extensión dada ya a Jehová Dios el amoroso, creador del hombre, de los versículos 26 y 27 del capítulo 1. Esto ha hecho pensar a alguien que el capítulo 1 es cronológicamente anterior al 2, y que por lo tanto, antes de este Adán, que es creado en el capítulo 2, hubo otros hombres y otras mujeres que desaparecieron. No sé si puede llamar de ellos, lo que se llama los preadanitas, hombres y mujeres con los cuales Dios acabó. En el capítulo 1 los creó y se acabaron, y luego viene en el capítulo 2 la creación de un nuevo hombre y una nueva mujer. Dios crea a Adán, al ser humano, que lleva consigo dentro la costilla de donde iba a salir su mujer. Por eso Adán es el ser humano. Pero en cuanto Dios saque la costilla de él y haga una mujer, ya Adán significará siempre el ser humano en general, pero el varón será Ish y la mujer será Isha. O están aquellos otros que les dije, Geber, el hombre en cuanto a guerrero fuerte, y Enos, al contrario, en cuanto a débil. Recuerdo que un joven de mi iglesia, muy avisado por cierto, después de oír esa predicación de que el hombre había salido de las manos de Dios, hermafrodita. ¿Saben lo que es hermafrodita? Hermes era el dios intérprete de los dioses, masculino, y Afrodita era Venus, una mujer, una diosa mujer. Hermafrodita se llama el ser humano que puede hacer a la vez varón y mujer. No existen en su total realidad, pero sí incipiente. Esto todo el mundo lo sabe. Que hay varones que tienen algo de mujer y que hay mujeres que tienen algo de varón, incluso sexualmente. Pues bien, este señor defendiendo que Dios lo que había hecho era un individuo que era a la vez varón y mujer. Y claro, vino un joven de la iglesia y me dijo, usted que sabe el hebreo, dígame, ¿qué es lo que dice en ese versículo del capítulo 1? Dice que lo hizo varón y mujer. Que lo hizo varón y mujer. No dice eso. Los hizo. Varón, el hebreo no dice varón, dice macho. Macho y hembra los creó. No dice lo creo. Macho y hembra los creó. Creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Y aquí se ve que no solamente el hombre es imagen de Dios, sino también la mujer. De modo que el hombre tenía un párroco que lo decía porque sabía que la gente se iba a reír. Y lo repetía desde el púlpito. Sabía que se iba a reír, pero quería corregirlos, volver a corregirlos. Los hombres también son mujeres, hacía. Y claro, la gente se echaba a reír. No os riáis. Tenéis que saber que el hombre se divide en varón y mujer. Y se quedaba tranquilo. Otra vez. Pero es verdad. El hombre, el ser humano, se divide en varón y mujer. Pero esta división la hizo Dios cuando creó al hombre. No era hermafrodita. No nos engañemos, hermanos. Ni nos engañemos pensando que antes que Adán y Eva hubo ningún ser humano. Como acabo de decir, el capítulo 1 es una historia en la cual Dios aparece como creador y gobernador del universo. Y el hombre está allí como una más de las criaturas que salen de la mano de Dios, aunque la más perfecta y la última. Pero el capítulo 2 toma solamente ese trocito de la creación del hombre y de la mujer y lo desarrolla ya Jehová Dios de una manera ya más concreta, más personalizada,
el Salvador, el amoroso, tal, que ya no mira al hombre como a las demás cosas, ¿sí? Esto que se tenga bien claro. Pasamos a otro punto. Versículos 7 y 8. Al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera del ricino y se secó. Y aconteció que al salir el sol, tristeza sobre tristeza, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, otra vez, mejor sería para mí la muerte que la vida. De modo que Jonás se lamenta hasta desearse otra vez la muerte, porque aquel ricino que Dios le había preparado se había secado. Y además le envía un viento solano que le da en la cabeza y le desmaya. ¿Por qué le desmayaba? Yo creo que era el efecto insignificante de una causa física sobre un individuo demasiado deprimido psicológicamente. Esto lo sabe cualquiera. Un individuo que estaba con un deseo mortal de irse, porque no podía contemplar aquello, estaba psicológicamente tan decaído que cualquier efecto físico lo tumbaba. Esto lo sabemos todos nosotros por experiencia. El ser humano es así, está tan entretejido lo psíquico con lo somático, que de no tener un carácter, es decir, un cuadro caracterial muy bien equilibrado, somos en cierto modo víctimas del entorno. Me explicaré, por lo menos por lo que a mí me pasa, por qué los ingleses, aunque está mi mujer que es inglesa, ella lo sabe y lo confiesa igual que yo, de modo que no la ofende con esto. ¿Por qué los ingleses son como son? Tan deprimidos, tan tristes y tan juntos. Por el clima que tienen. Por el clima que tienen. Uno que está viendo frío y lluvia y dale que te pego así, ¿cómo no se va a poner triste y enfadado? Y no sé, por la gracia de Dios, claro, o tener un carácter bien equilibrado. El entorno nos lleva así. Uno ve el sol. ¿Quién va a ponerse así en Andalucía, hombre? Como decía alguien, mientras no le quiten el sol y las guitarras, ¿cómo van a quitarles la alegría a los andaluces? ¿No puede ser? ¿Sí? Somos así. Si solo fuéramos espíritu, esas cosas no influirían en nosotros. Pero todo lo que entra en nosotros entra por los sentidos, entra por medio del cuerpo, de modo que según se siente nuestro cuerpo y especialmente nuestro cerebro, que es corporal, así se siente la persona. Esto es lo que le pasó a Jonás. Un hombre tan deprimido por una causa mala. Deprimido porque él creía que aquello había sido un abuso de confianza. Que Dios le diera un mensaje de destrucción y allí, arrepentidos todos los niñitas convertidos. Hombre, esto no lo puedo aguantar. Que me quite la vida, que yo no lo puedo ver. Claro, un hombre tan deprimido, cualquier cosita. Ahí que se secó esta planta. Ahí ahora estoy desmayándose. Otra vez Dios con toda paciencia. Tanto te enojas por la calabacera, por el vecino. Tanto te enojas. Y él respondió, parece un diálogo de verdad. El padre con un chico pequeñito. El padre muy paciente, misericordioso, comprensivo, con un niño pequeñito, travieso, ignorante. Tanto te enojas por la calabacera. Y Jonás respondió, mucho me enojo. Hasta la muerte. Se ve, hasta la fraseología parece un crío. Mucho me enojo hasta la muerte. Es decir, es un enojo mortal. Un enojo que es para quitarme la vida. De modo que, con toda paciencia, otra vez Dios vuelve a hacerle reflexionar. Reflexiona. De modo que a él le parece una cosa muy grande el que una planta del recino que le daba sombra se haya secado. Desde Palmer Robertson. Cuando se compara esto al madero en el cual fue crucificado el Señor Jesucristo.
Qué poca cosa es. Qué poca cosa es. Cualquier molestia que podamos tener en nuestra vida, ¿cómo nos vamos a quejar? Podemos quejarnos de cualquier molestia que tengamos y poner en nuestra oración por intercesor a Jesús, que sufrió la muerte por nosotros, clavado en un madero. ¿Y qué muerte? Dice Pablo, obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte viene a decir? Y muerte de cruz. Como diciendo, sí, hasta la muerte, pero ¿qué muerte? Lo peor que había. ¿Quién se puede quejar? Si a Jonás le hubieran dicho, llegará un día en que el Mesías de tu pueblo tendrá que pasar por esto y por esto y por esto, para que pueda haber perdón para ti, ahora, y después para todo el que se convierta. Porque el perdón, y esto no lo podemos olvidar, hay quien cree que todo lo que se salvan son de Cristo para acá. Desde el principio de la humanidad, el primer perdón que Dios dio a una persona humana, y estoy convencido que fue a Adán y a Eva, fue en virtud de los méritos y de la muerte que el Señor Jesucristo había de padecer en el Calvario. De modo que el Calvario está en el centro de la geografía y de la historia. De la geografía, porque a Palestina se le llama en la Biblia el ombligo del mundo. Y de la historia, porque mirando hacia atrás, para salvar a todos que en las mismas condiciones de fe, nunca por obras, habían de creer en el Mesías que había de venir. Y después de él, a todos que por fe, nunca por obras, creamos en el Mesías que ya vino, y de esta manera abrazando los dos estados de la historia, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Pero no hay ninguna diferencia ni en el modo de salvación, ni en la obra por la cual Dios lleva a cabo la salvación. No hay ninguna diferencia. De modo que Jonás, si es salvo, como pienso ahora, ya sabrá por qué Dios le perdonó todas estas impertinencias, por lo que el Señor Jesucristo iba a sufrir después. Y no solamente esto, para hacerle entrar en razón, Dios le dice esto: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. En espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Lo que Dios viene a decirles es lo siguiente: Dios le está invitando a Jonás a que pongan en los platillos de la balanza estas dos cosas: el ricino, la calabacera que dice aquí, y esta ciudad, sobre todo esas 120.000 personas, ya veremos quiénes son. El enfado de Jonás es por la pérdida de algo en lo que él no ha tenido nada que hacer. No ha trabajado en nada. Y el olvido de que Dios era el creador de todo lo que había en Nínive y que era inocente. Los niños y los animales. Los niños que no habían llegado al uso de la razón, y los animales que por no tener conciencia personal ni moral ninguna, pues no tienen culpabilidad. Los animales no son morales, pero tampoco son inmorales. Son amorales, de la misma manera que son arracionales. No tienen razón, tampoco tienen moralidad, pero tampoco la pierden. El hombre con la razón siempre va más debajo del instinto. Yo lo he dicho muchas veces. El hombre nunca puede quedarse a nivel de mero hombre. O es superhombre por la gracia de Dios, o es infrahombre por el instinto de las bestias. Pero las bestias tienen su instinto porque es suyo. Dios se lo ha dado para que consumen su vida en la forma en que su naturaleza les lleva. De modo que nunca se desvían de la norma de Dios. En cambio, el hombre que se porta como una bestia desciende de su nivel de hombre por debajo, de modo que es infrahombre. El único superhombre no es el de Nietzsche,
el que tiene más fuerza, tiene más poder y acaba con los débiles, sino el que Dios ha elevado a la calidad de hijo suyo por pura gracia, y puede decir: soy príncipe de sangre real y no soy puro hombre, llevo en mí la naturaleza divina, llevo la naturaleza humana manchada por el pecado, pero el Espíritu Santo está transformándola de forma que yo sea cada vez, si le sigo a él y me dejo conducir por él, en hijo de Dios, en recibir esa naturaleza divina. Por eso digo que el hombre nunca es mero hombre, o es suprahombre o es infrahombre. Jonás lo había olvidado esto. Para convencerse de que esos 120.000, como digo, eran niños que no habían llegado al discernimiento, voy a ponerles otros dos lugares. En Deuteronomio 1, la segunda parte del versículo 39, lo voy a leer en su integridad, aunque tengo aquí copiado lo principal. Y vuestros niños, todo esto lo está diciendo Moisés, advirtiendo al pueblo de Israel de lo que les va a pasar si no obedecen los mandamientos de Dios. Y verdaderamente les predice todo lo que va a pasar en su historia. En el libro de Deuteronomio se predice incluso, dice: y si hicierais tal cosa, y la van a hacer. Seréis distribuidos, seréis esparcidos por las naciones, y van a ser esparcidos. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, que no tienen discernimiento para discernir lo bueno de lo malo, la mano derecha de la izquierda. La mano derecha es la de la bondad, la mano izquierda es la de la astucia. La mano derecha es la del poder y la del honor. La otra es ya, como decimos siempre, la de la malicia, ¿verdad? Pues bien, su mano derecha y su mano izquierda no saben distinguir lo bueno de lo malo. Es igual. Ellos serán los que entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Y en cambio ellos, de 20 años para arriba, excepto Josué y Caleb, y algunos de la tribu de Leví, que no se suelen nombrar, fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Todos los demás cayeron muertos en el desierto, por no haber creído a Josué y Caleb, y en cambio haber creído a los espías traidores. Otro lugar lo tenemos en Isaías 7, del 14 al 16. Recordarán que ese lugar es aquel en que Isaías, de parte de Dios, le promete a Acaz una señal. El rey de Judá está temblando de miedo, porque los reyes de Israel y de Siria se han confabulado en una conspiración para acabar con Judá. Le tiene miedo y no confía en Dios. E Isaías le dice: pídele a Dios una señal, que te la dará. Y yo no quiero pedir una señal y tentar a Dios. Y le dice: pues ahora Dios te la va a dar a ti sin pedirla. Y le voy a leerlo conforme lo pone. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y darále un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sabemos por el Nuevo Testamento que está la profecía del nacimiento del Señor Jesucristo. Y dice ahora, porque esta profecía, les voy a decir, es lo que se llama una profecía de doble nivel, y por lo tanto de doble cumplimiento. Una profecía que se iba a cumplir muy pronto en un niño que sería el tipo de Jesucristo, porque de lo contrario no podía ser señal para acá, pero que tenía un nivel segundo que se llama evangélico, el otro se llama literal histórico y el otro evangélico, que se cumpliría plenamente en el Señor Jesucristo y en ningún otro. La palabra que hay aquí para virgen no es propiamente la virgen que sigue siendo virgen, sino doncella. Para virgen, siempre virgen, el hebreo dice alma, aquí no dice alma, dice betulá. Y por lo tanto es una doncella casadera. Pero el Nuevo Testamento nos dice que el Señor Jesucristo fue concebido no por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. De modo que en él se cumplió de esta forma tan característica que no se ha cumplido ninguno. Pues bien, dice que este niño comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes
será abandonada. Y efectivamente, antes de que pasaran 7 años, Asiria acaba con Siria y con Israel. Venid de esa tierra, tú los temes a ellos, se van a acabar. Se los va a llevar el enemigo los va a destrozar. De modo que tenía que ser un niño que llegase al uso de la razón y cuando esa tierra iba a desaparecer. De modo que era un niño, no dice de quién, si el mismo Isaías o Ezequías, el de acá, ¿verdad? Quizá, del mismo rey, que sería tipo en eso del Señor Jesucristo. De modo que esto solamente para que vean que hay expresiones que son de algún modo paralelas y no sinónimas paralelas a esta. Y nos dan a entender que de quien tiene especial compasión y por lo cual no quiere destruir a Nínive es por los inocentes. Y claro, habiendo tantos miles, 120.000 inocentes, no destruye a los demás. Además, los demás se han arrepentido. Y ya, concluimos. Quiero concluir casi nada de lo que voy a decir aquí, sino las últimas palabras son mías. Porque la conclusión que voy a leer es la que tiene la contratapa del libro del Dr. Kendall, Mensaje sobre Jonás. Y no puedo encontrar otra cosa mejor. Dice, el libro de Jonás, fíjense en esto, que a primera vista parece una cosa muy rara. El libro de Jonás nos ofrece sobre Dios más doctrina bíblica que ningún otro libro del Antiguo Testamento. Así, lo tengo en letras gordas esto. Y dice, vemos aquí, en el libro de Jonás, vemos aquí a Dios en su ira y en su ternura. Hemos visto a Dios que se esconde y al Dios que muestra su rostro. Hemos visto al Dios que controla la naturaleza y al Dios que responde a las oraciones. Hemos visto al Dios que usa el mal hasta un punto en que nos sentimos tentados a justificar el mal, como en el caso de la conversión de los marineros. Y hemos visto cómo Dios se fija en un hijo suyo y lo trata como si no existiera nadie más en el mundo. Ahí Jonás parece que es el único que existe en el mundo, de la forma en que Dios se fija en él. También hemos visto cómo Dios se abre paso a costa de lo que sea para cumplir su propósito. Y es verdad. Él tenía el propósito de salvar a los habitantes de Nínive y se abrió paso por encima de todo, de la rebeldía del hombre, de los elementos, del corazón empedernido de los ninivitas, de todo, y cumplió su propósito que tenía de salvar a aquella gente, aunque sin mérito de él. Y ya después de estas reflexiones de Kendall, a mí solo me queda deciros lo siguiente. Hermanos y hermanas, ese Dios de Jonás es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el cual se nos ha manifestado en carne en el Señor Jesucristo. También a nosotros nos considera Dios, a cada uno de nosotros, como un caso aparte. Cuando decimos eso es un caso extraordinario, es un caso aparte, ¿no? Cada uno de nosotros somos para Dios un caso aparte. No hay dos casos iguales para Dios. No hay dos personas iguales para Dios. No hay dos caminos iguales para Dios como tomar a una persona y otra. ¿Qué caminos tan diferentes tenemos cada uno de nosotros para que Dios nos encuentre? Como dice Isaías, todos se desviaron cada cual por su camino. Se descarriaron como ovejas, cada cual por su camino. Es decir, que hay una variedad casi infinita de caminos para extraviarse, pero un solo camino para volverse. No hay más que un camino. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos extraviamos por muchos caminos, vayamos solo por uno. Solo por uno. A cada uno nos considera Dios como caso aparte y tiene un plan, un propósito amoroso distinto para cada uno de nosotros. Necesitamos únicamente cumplir su voluntad y no intentar huir de él como intentó Jonás. ¿Lo hemos hecho alguna vez? ¿Lo estamos haciendo? Que el Señor nos bendiga.